Primer libro de Reyes, capítulo 17. ¿Ya están con su Biblia allí? ¿Seguros? ¿Seguro que están con su Biblia? Versículo 6. Vamos a leer el texto. El texto dice: y los cuervos le traían ¿qué? Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía ¿de qué? Del arroyo. ¿Qué está pasando allí? En ese momento el profeta Elías da una profecía, que esta profecía era un juicio de parte de Dios para Israel. Porque en ese momento el rey de Israel, ¿quién era? El rey, usted lo sabe, ¿verdad? Por default, Acab. Y usted conoce la historia del rey Acab, un rey corrupto, malo, enemigo de Dios, completamente. Y el pueblo entonces estaba en crisis espiritual. Y aquí viene lo que yo quisiera que usted pueda entender. Dios siempre tiene planes de bien para nosotros, ¿sí o no? Si usted tuvo alguna duda de eso, pues usted se lee Génesis 1 y 2. Cuando Dios crea la humanidad, Dios prepara ¿qué? Todo, para que nada le haga falta. Dios no te trajo a este mundo para verte sufrir. El sufrimiento es parte de la consecuencia de alejarse de Dios. Si usted en este momento se está victimizando, diciendo: Señor, ¿por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué está pasando? No, nunca fue el plan de Dios. Desde que Dios creó a la humanidad, la hizo para que fuera feliz. Creó todas las cosas, el cielo, el mar, los animales, todo Dios creó para que el ser humano viviera. ¿Cuándo ocurrió los primeros desastres en esta tierra? ¿Cuándo ocurrió? Cuando el ser humano se apartó de Dios. Después que el ser humano se apartó de Dios, comenzó a venir los sentimientos negativos, los pleitos entre el hombre y la mujer. ¿Se da cuenta usted en Génesis capítulo 3? El hombre y la mujer estaban bien, esos esposos estaban enamorados, tranquilos, felices de la vida, pero inmediatamente se alejaron de Dios, uno a otro comenzó a matarse. Y usted se da cuenta porque cada uno de ellos comienzan a acusarse. La mujer que tú me diste, la serpiente, comenzó un pleito inmediatamente. Problema. Los problemas son la ausencia de Dios. Así que aquí pasa algo extraordinario en la historia de Elías. El pueblo se corrompe. El pueblo se aleja de Dios. Sacan a Dios de su vida y comienzan a adorar ídolos y a adorar todas las cosas. Entonces Dios envía una profecía de juicio. Y la profecía de juicio era: por 7 años iban a pasar ¿qué? Sequía y hambre. Si no llega el agua, entonces ¿qué va a pasar con los frutos? No hay alimento. Así que no iba a llover y la gente se iba a morir de hambre. ¿Y qué iba a pasar cuando la gente se muriera de hambre? ¿Qué pasa en la vida de nosotros cuando entra en crisis? ¿Qué pasa? A ver, cuando nosotros tratamos de utilizar todos nuestros recursos alrededor para suplir nuestras necesidades y no encontramos nada, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué hace el ser humano? Cuando tú tienes problemas en tu vida, cuando llegan situaciones complicadas a tu vida, ¿qué tú haces? Se busca ídolos, y si los ídolos no responden, ¿qué haces? ¿Qué hace el ser humano? El ser humano hace muchas cosas, pero dentro de todas las que hacen es que busca a Dios en oración. El ser humano busca más a Dios cuando tiene problemas. Entonces Dios se da cuenta que el pueblo no quiere nada con Dios. Envía profecías, envía a Elías, le habla, hace milagros. Mira lo que Dios hace, mira lo que los Baales no hacen, mira lo que los dioses no hacen. Y el pueblo no quiere nada con Dios. Pero ¿qué pasa? Dios podía desechar al pueblo, pero hay algo: Dios ama a su pueblo. Dios no va a dejar a sus hijos aunque sean rebeldes. Dios va a agotar el último proceso si es necesario, las millas necesarias. Dios la va a correr para salvar a sus hijos porque Dios nos ama.
Entonces ahí Dios viene y le da una profecía a Elías. Dile que va a haber sequía por 7 años, a ver si ellos van a buscar de mí. Entonces cuando Acab escucha esa profecía de Elías, entonces ¿qué va a hacer con Elías? Persigue a Elías para matarlo, el profeta de Dios. Y en este momento el profeta de Dios huye al desierto, porque el desierto en la Biblia es símbolo de algo, es símbolo de protección y seguridad. Y usted puede decir, pero ¿cómo, pastor? Si en el desierto no hay nada, si en el desierto no hay sustento, si en el desierto no hay comida, si en el desierto lo que hay incomodidad, calor, frío, ¿cómo es posible que el desierto es símbolo de seguridad? Porque la seguridad no está en lo que puede encontrar en el desierto. La seguridad está en la presencia de Dios en el ser humano, cuando el ser humano está en el desierto de su vida. Cada uno de los personajes bíblicos que huyeron al desierto, comenzando con Moisés, se encontró con la presencia de Dios. Y Moisés aprendió a depender de Dios en el desierto, porque se dio cuenta que nada de lo que lo rodeaba lo mantenía seguro y estable, sino la presencia de Dios en su vida. Por eso Moisés dice, Señor, no iré a ningún lado si tu presencia no está conmigo. Moisés, que vivía en Egipto y lo tenía todo en sus pies, comida, reino, poder, pero estaba alejado de Dios. Dios lo saca al desierto y en el desierto le entiende que necesita aprender a depender de Dios. Y usted ve muchas historias en la Biblia. Moisés sube a un monte alto, en el monte Sinaí, se encuentra con la presencia de Dios, su rostro, su vida es transformada, y Moisés baja y se da cuenta que no existe otro lugar, otro momento más importante en la vida del ser humano que estar en la presencia de Dios. Dios se da cuenta que es necesario quitar nuestros ídolos de nuestro corazón, nuestra comodidad, todo lo que tenemos, para que nuestros ojos se den cuenta que lo más importante no es el afán de la vida que tú andas buscando. Cuando te levantas en la mañana y dices, no me da tiempo estudiar ni hablar con Dios, me voy al trabajo, está diciendo el trabajo es más importante que otra cosa. Y Dios a veces tiene que quitarte el trabajo, permitir que pasen cosas en la vida para que abras tus ojos y te des cuenta que no hay nada más importante que Dios en tu vida. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. Ellos entienden que todas las cosas son más importantes que Dios. Y entonces Dios dice, pues 7 años de hambre para que entonces entiendas y comprendas lo que está pasando. Pero no solamente el pueblo de Israel está viviendo eso. Dios le da una señal importante y un mensaje importante a Elías. Porque Elías podía decir, si yo soy tu profeta, si yo soy quien te sirve, si yo te obedezco, ¿por qué también yo tengo que pasar sed y hambre? Y yo quisiera que usted pueda entender lo que acaba de pasar aquí. Elías huye al desierto, y en el desierto pasa algo extraordinario en la vida de Elías. Y dice el texto bíblico que allí Dios envió cuervos para poder alimentar a Elías de pan y de carne. ¿Qué mensaje tan simbólico Dios envía en la vida de Elías? Usted sabe que los cuervos son los enemigos de las otras aves y también enemigos de las personas. ¿Cuántos quisieran tener un cuervo como mascota? ¿Cuántos quisieran tener un cuervo como mascota? Dios está enviando un mensaje a Elías. Dios está utilizando cuervos para hacerle entender a Elías que cuando Dios guía tu vida, Dios usa a los enemigos para servirte. El problema no son los enemigos. El problema de Elías no era Acab. El problema de los seres humanos no son los enemigos. No son las personas que están a tu lado. Señor, ¿por qué estás permitiendo esta persona en mi trabajo, en mi familia, en mi hogar para destruir tu vida? Tu problema no es esa persona. Dios está viendo que tu problema es otro. El problema del ser humano se llama fe. Y Elías necesitaba entender que no importa a dónde Dios lo enviara o las circunstancias que están atravesando, si es necesario, Dios utilizará a los enemigos para servirte.
Porque el problema de Dios no son los enemigos. El problema de Dios que ve en nuestra vida es nuestra fe, nuestra independencia. Nosotros necesitamos confiar completamente en Dios. Elías estaba turbado en algún momento. En 1 de Reyes 19, huye al desierto porque Acab lo está buscando para quitarle la vida. Se desanima y dice: Señor, estoy angustiado hasta la muerte, quiero morirme, este hombre me está persiguiendo. Elías sigue pensando que su problema es Acab. El problema no es Acab, el problema es mi corazón. Tu problema no es el líder de la iglesia, tu problema no es el hermano de la iglesia, tu problema no es el pastor, tu problema no es el líder, tu problema es tu corazón. Y Dios tiene que permitir los desiertos en tu vida para que abras tus ojos, clames a Dios y entiendas la voluntad de Dios para contigo. Y usted puede decir: pastor, ¿por qué dice eso? Es complicado. Sí, es complicado, pero es la realidad. El mismo Jesús tuvo que ir al desierto en Mateo capítulo 4. ¿Por qué Jesús tuvo que enfrentar al enemigo al desierto? Porque Jesús tenía que demostrarte a ti que el problema no era Satanás en el desierto, sino la dependencia de Dios. Jesús, cuando estaba en el desierto del enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para Jesús, en el desierto, Satanás no fue el problema. El problema era su dependencia de Dios. Y Jesús te dio una señal importante y un mensaje importante. El ser humano, para vencer en su vida, no necesita todas las cosas que el enemigo le ofreció. El ser humano necesita estar cerca de Dios. Y ahora usted entiende más claro lo que Dios quiso usar a Elías para decirle: yo estoy contigo, yo dirijo tu vida, yo quiero preparar tu corazón. Mientras Elías estaba enfocado en Acab. Usted ha encontrado gente en su trabajo, en su casa, que solamente viven pensando el nombre de una persona. Esta persona me hace eso, ¿cómo esta persona es posible? Y hace de su vida el nombre de esa persona. Y esa persona está allá en su casa, quizás haciendo cosas malas, y usted en su casa con sus hijos y sus amigos, y solo vive hablando de esa persona, de esa persona, de esa persona. Y esa persona gobierna tu vida por completo y te quita la paz. Elías estaba pasando por lo mismo, Acab en su vida, y olvidándose de lo que Dios quería hacer en su vida, que era hacer un hombre de fe, un hombre que pueda entender la voluntad de Dios y Dios pudiera prepararlo para algo más extraordinario, preparar su corazón. Cuando estés pasando por el desierto, deja de pensar en el enemigo, deja de pensar en las personas que están a tu lado. Hazte una pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo cambie en mi vida? ¿Cuál es tu plan? Auméntame la fe. Necesito entender cuál es el propósito que tú tienes en mi vida. Deja de pensar en los cuervos. Deja de pensar en Acab, deja de pensar en las personas que te hacen daño. Concéntrate y di: Señor, si tú estás permitiendo esto, es porque hay algo que tú quieres traer a mi vida. Hay una bendición que tú quieres darme. Ayúdame a entender tu voluntad. Por eso Dios le envía cuervos. Y Elías, ¿qué hace con los cuervos? Se va corriendo. Ay, me envió cuervos, Señor, no lo voy a lograr. No, yo no voy a trabajar con esa persona, es un cuervo, es una persona. Pero fue Dios que lo envió. ¿Será que pasa lo mismo con nuestra vida? ¿Ah? Ahí nadie dice amén, ¿verdad? ¿Será que pasa eso en nuestra vida? Yo no voy. Alguien me dijo una vez, uno de mis líderes: mire, pastor, yo no voy a trabajar con esa persona. Yo, ¿pero por qué? Me cae mal. ¿Pero por qué? No, ¿pero qué hace malo? ¿Te hace mal? No, me cae mal, no quiero. Y Dios, mirando en el cielo, te envié cuervos. Yo quiero que tú entiendas el mensaje. Y si usted tiene duda de esto, pregúntale al apóstol Pablo cuando dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu. Eso es espiritual. Dios quiere transformar nuestro corazón, familia. Y para transformar tu corazón necesitas fe. Por eso la vida del cristiano no es una vida de montañas y de jardines hermosos. No va a ser así. Hay un trabajo enorme, porque ¿sabes qué?
Los jardines hermosos no te van a hacer felices. Porque hubo una pareja que Dios lo acomodó con jardines hermosos. ¿Y qué pasó con ellos? Pecaron. En el cielo, allí Dios pues hizo un ser especial llamado Lucifer. Estaba ya en el trono de Dios, en un lugar santo, perfecto. ¿Y qué pasó con Lucifer en el cielo? ¿Qué pasó? El problema no es donde estoy, el problema es mi corazón. No se trata del lugar donde estás. Lucifer estaba en el lugar perfecto. Y no solamente él, hubieron muchos ángeles. Si usted tenía dudas de que solamente era Lucifer, había más ángeles que dudaron de Dios. Y el ser humano eso hace hoy en día. Por lo tanto, el problema no es donde estás. El problema no es quien te acompaña. El problema está en nuestro corazón. Y cuando tú vienes a Dios y Dios guía tu vida y permite los cuervos a tu alrededor, los acap a tu alrededor, es hora de tú entender, Señor, ¿qué tú quieres lograr en mí? Pero ¿sabe qué, amigo? Para entender eso se necesita mucha humildad. Y al ser humano nos cuesta ser humilde, aceptar que yo estoy mal y que hay algo que Dios quiere hacer en mi vida. Por eso la salvación, querido, eso es personal. Tú y yo tenemos que dejar de pensar de que si el otro se va a salvar, que ese amigo está haciendo esto, que lo que está haciendo es malo. Enfócate en ti. Dios tiene un plan en tu vida. Dios quiere hacer algo en ti. Y eso usted lo vio en la persona de Jesús. ¿Usted vio a Jesús alguna vez arremetiendo contra los cuervos que le rodeaban a Jesús? ¿Usted vio en la mente de Jesús, que el rey Herodes, ese mira lo que quiere hacer en mi vida? No, que mira Judas, ese me va a traicionar. Mira, ¿usted vio a Jesús en algún momento en eso? Usted vio a Jesús orando en el desierto para que la voluntad del Padre se cumpliera en su vida. Porque la voluntad del Padre es salvación. El enfoque tuyo y mío en nuestra vida, en nuestro desierto, en nuestro calvario, es que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Y para eso es necesario algo. Primero, el texto dice que Dios lo alimentó con pan y ¿qué? Y carne. ¿Usted sabe qué significaba ese alimento? Aquí viene la grandeza de Dios. Solamente podían comer carne y pan en la mañana y en la tarde los reyes. Esa era la comida de los reyes. Y Elías está atravesando una crisis de agua, de pan y de comida. Y Dios le hace entender a Elías en el desierto, cuando está pasando por el momento más difícil en su vida, Dios trata a Elías como un rey. Tú no tienes que depender de lo que la sociedad te dé para tú entender el valor que tienes. El valor que tú tienes lo determina la sociedad, la iglesia, tus amigos, la gente que te acompaña. El valor que tú tienes lo determinas y lo encuentras en Dios, en servir a Dios. Dios trata a Elías como un rey, como un príncipe, porque está sirviendo al Dios de los ejércitos. Tú no necesitas aceptar que eres valorado cuando una persona te dice algo bonito, cuando tu esposo, cuando tu esposa, eso es bello, es cierto, pero no tienes que depender que los demás te aplaudan o te aceptan en tu círculo social, en tu high school, en tu escuela, en tu trabajo. Tú no tienes que depender de eso. Tu valor depende exclusivamente de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No necesitas que la gente valore lo que tú eres. Tu valor está en que eres hijo de Dios. Y cuando le sirves a Dios, entonces tu valor encuentra significado, porque estás sirviendo al Rey de Reyes, al Dios Santo, al Dios Supremo. Los ángeles querían servir a Dios, y esa tarea especial Dios te la dejó a ti para que tú entiendas el gran valor que tienes. Hay gente, si no tienen un buen trabajo, si no tienen una buena posición, si no tienen autoridad, no se siente que valen nada. Y Elías, que le dejamos a Elías, un hombre que solo era reconocido en el cielo y pasó toda su vida huyendo, sin
sin cama para acostarse, sin comida, sin lugar para vivir, sin vehículo, sin nada. Pero Elías tuvo que aprender a ser feliz porque sirve a Dios, no importando cómo. Porque Dios puede darte todo en la vida y eso no determina que seas feliz. Pero cuando aprendes a vivir siendo feliz es cuando aprendes a vivir con Dios. En ese momento Dios le da a Elías carne y pan, dándole un mensaje importante. Elías, mira Elías, no importa lo que tú entiendas que está pasando en tu vida, tú eres un rey para mí. Tú eres alguien que vale para mí. Tú eres alguien precioso para mí. Y es por eso que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a que cuando a veces nos falta la comodidad, eso no significa que Dios no nos ama. Cuando nos falta situaciones interesantes en nuestra vida, preocupantes en nuestra vida, no necesitas entender que Dios no te ama. El servir al Señor es un privilegio enorme. Y lo difícil de la vida es que nosotros nos sentimos orgullosos cuando tenemos un trabajo que ante la sociedad es importante. Tengo un buen trabajo, mira quién me llamó, una persona famosa, me llamó alguien de autoridad, mira lo que dijo de mí y estamos contentos y tan felices en la vida por eso. Wow, mira lo que pasó. Y ¿sabe lo que pasa, amigo? Que la vida sube y baja. Cuando pierdes todo eso te sientes terrible. Y por eso usted ve que hay personas que cuando tienen una posición de prestigio, una posición de autoridad, a veces no quiere perderla. Y si tienen que pasarle por encima a quien sea, pues le pasan por encima. Y si tienen que castigar a la gente, la castigan. Y si tienen que dañarle la reputación a alguien, lo hacen. Cuando pasa eso es porque esa persona entiende que esa posición es lo más importante para él. Por eso el ser humano no debe depender de las posiciones y de los privilegios que da el mundo. El ser humano tiene que depender exclusivamente de la voluntad de Dios. Y en este momento encontramos nosotros a Elías. Y hay varios textos en la Biblia donde nosotros podemos encontrar donde Dios le da pan y agua, pan y carne a su hijo. Por ejemplo, ¿qué comida se comía en la Pascua? Pan sin levadura y el cordero. Desde el principio Dios le dando un mensaje al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dios le dio, mira, esta es la comida de la Pascua, que la Pascua representa salvación, el Cordero de Dios, la victoria en nuestra vida. Y Dios le da pan sin levadura y le da el Cordero de Dios, una señal de victoria. La victoria más grande que tú vas a tener en tu vida es cuando tú entregues tu vida a Jesús. Y Dios le enseña esta lección al pueblo hebreo que está en Egipto. Salen y Dios se quiere asegurar, ustedes van a salir al desierto, pero es necesario que ustedes entiendan que ya la victoria está asegurada. Cuando entregas tu corazón a Jesús, cuando entregas tu vida a Jesús a través del bautismo, ya la victoria está asegurada. Lo único que tienes que hacer en la vida es vivir conforme a la victoria que Cristo te ha dado en la cruz. Por eso cuando Cristo murió en la cruz del Calvario dijo unas palabras antes de morir: hecho es, hecho está. Un clamor de victoria ya le otorgó la seguridad de salvación y la victoria a todo el mundo. Ahora lo que el ser humano tiene que hacer es vivir conforme a la victoria que Dios le ha dado. Y Elías estaba allí en ese momento. Y cuando Elías recibió ese servicio de parte de Dios, entendió la lección. Pero ¿qué pasó con Elías? Luego se le olvidó, porque estamos hablando de 1 Reyes 17. ¿Y qué pasó en 1 Reyes 19? Después que Elías desciende fuego del cielo y consume todo, se da cuenta que Dios hace un milagro extraordinario. Y de repente cuando consume a los profetas Baales que están allí, se da cuenta que Acab y Jezabel se enojan con él y lo persiguen. Y de nuevo Elías cae en lo mismo. Y Dios lo manda para el desierto. Señor, pero ya está bueno. Me diste desierto en el principio y me das desierto al final. ¿Alguien aquí que no ha pasado por el desierto de su vida?
Aquí todos han pasado por el desierto de su vida. Pues si nosotros estamos pasando por el desierto de su vida, es porque Dios todavía tiene un trabajo especial que hacer en nuestro corazón. Porque después que Elías estaba en el monte Horeb, que es el mismo monte donde estaba Moisés cuando recibió la tabla de piedra y vio la presencia de Dios, allí estaba él y quería morirse. Ya estaba cansado, desanimado. ¿Será que los hijos de Dios se desaniman? ¿Será que los hijos de Dios se desaniman? Sí. Tú y yo no podemos desanimar. Pero solo basta con estar en la presencia de Dios para que nosotros seamos fortalecidos por Dios. Dios fortaleció de nuevo en 1 Reyes 19 a Elías en el desierto y le dio allí pan y agua. Y un ángel, dice el texto bíblico, que lo tocó. Y me encanta cómo la palabra que use allí para tocar es una palabra suave. Lo tocó, le hizo saber que Dios lo entendía y lo comprendía. Dios te entiende, querido, cuando tú estás pasando por momentos difíciles. Dios te entiende, Dios sabe que es duro. Él sabe que no es fácil. Dios sabe que es difícil. Pero nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. De manera que cuando yo veo la historia de Elías, mi oración a Dios cambia completamente. La preocupación que tú debes tener no debe ser por el pan ni por la carne. Porque si Dios te llamó a confiar en Él, Dios provee todas las cosas. Ahora, las cosas que te hacen falta, si te hacen falta las cosas que tú crees, entonces no es motivo para pedir con preocupación. Porque si Dios te llama, Dios provee lo que necesitas para que el plan de Dios se complete en tu vida. Entonces tu oración no debe ser: Señor, necesito pan y agua. Tu oración debe ser: Señor, tú me has llamado, sabes que necesito pan y agua, auméntame la fe para creer que si es necesario enviarás cuervos para alimentarme. Señor, me hace falta algunas cosas en la vida, pero yo quiero que tú sepas que aunque estas cosas me faltan, yo confío en ti. Yo sé que tú sostienes mi vida. Yo sé que sostienes mi ministerio. Yo sé que sostienes los planes que tiene para mí. Yo sé que estás al control. Yo sé que tú estás conmigo en mis montes y en mis valles. ¿Verdad que todo cambia? Porque ahora estás generando fe. Estás confiando en el Señor Jesucristo. Estás reconociendo que Él está al frente y que Él te ama y que Él es fiel. Yo quiero contarle a ustedes una historia de fe que yo viví y esto impactó toda mi vida. Cuando yo estaba por mi segundo año, ya iba a pasar el tercer año estudiando la carrera de teología para ser pastor en mi país. Yo pasé por una experiencia extraordinaria de fe. Yo recuerdo que en ese momento recibí una buena oferta. Normalmente en la universidad donde yo estudiaba, los estudiantes que eran seleccionados para ser capellán o asistente del pastor de la universidad eran siempre los de último año. Y yo estaba en mi segundo año y me llamaron a ese maravilloso privilegio. Yo estaba contento. Yo estaba feliz. Y wow, mira qué privilegio tuve yo. Y yo estaba bien contento. Algunos decían, wow, pero mira. Y algunos estaban molestos con Wilson, celoso, ¿verdad? Gente que siempre está molesta y celosa. Y como este muchacho que está aprendiendo, que no sabe nada. Y yo me sentía engordado, feliz. Miren, hermanos, brillante. Y cuando en algún momento dice el decano de la facultad de teología, wow, Wilson, qué excelente, qué privilegio, te ha llamado el pastor de la universidad para que tú seas su asistente. Jovencito así, nuevecito. Y yo, wow, Dios, qué bonito. Y yo, como no tenía mucha experiencia en la iglesia, era un jovencito de ese tiempo, tenía 21 años de edad. Y yo no tenía experiencia en la iglesia. Y yo sé que recuerdo que habían compañeros que tenían, personas que tenían 40 años de edad, tenían toda su vida, eran laicos extraordinarios, predicadores extraordinarios. Y yo di mi primera campaña evangelística cuando yo entré a la universidad. No sabía nada, ni predicar. Y yo estaba contento y wow,
Me siento como un príncipe. Y vino el decano de la Facultad de Teología y dijo: Wilson, qué bueno, estoy contento que uno de los estudiantes lo haya reconocido con este privilegio, pero te vas para la calle a vender libros, no te vas a quedar aquí. ¿Y por cómo es posible, pastor? Mire que no, tienes que salir afuera al desierto para que conozcas quién es Dios allá afuera. Yo me enojé como nunca, usted no se imagina. Yo salí a vender libros, a colportar. Cuando vendía el libro yo sabía que había algo, un problema en mi vida serio, pero no lo entendía. Cuando me acercaba a la gente a vender libros y me decían que no. Me fui a una ciudad donde no conocía a nadie y la gente me decía que no, y cuando me decían que no y me compraban los libros, yo veía que no había reunido el dinero suficiente para pagar la beca. Y un día cuando dije, ya va por mitad del verano y no he conseguido nada. Señor, tú me llamaste, ¿qué pasa? Y recuerdo una vez que cuando un día yo me neutralicé, no pude vender más libros porque cuando toqué la primera puerta, la gente me dijo: no, váyase de ahí. Eso me afectó como usted no se imagina, porque me quedé en el parque llorando todo el día. Comencé a pensar en mi ministerio fracasado. Y en ese momento yo entré en pánico. Y cojo mi teléfono y llamo a la universidad, a un psicólogo, y le dice: yo no estoy bien. Me dice: ven, vamos a conversar. Cuando converso, se da cuenta que cuando yo era pequeño, habían personas en mi familia que me rechazaban. Y yo tenía un trauma de rechazo. Cuando la gente me decía que no por más de 3 veces, yo lloraba. Y yo aprendí a conocer debilidades en mi vida. Y yo dije: Señor, pero ¿cómo yo voy a vender libros si cuando la gente me rechaza, yo me paralizo y no puedo hacer nada? Me traumatizo inmediatamente. ¿Y cómo voy a pagar mis estudios? ¿Y cómo yo voy a ver que tú me vas a ayudar a ser pastor? ¿Cómo es posible? Si hay gente en la iglesia que van a rechazar al pastor y lo van a odiar simplemente porque no le cae bien. Y yo comencé a pensar todas las cosas. Cuando termino el verano, no reúno ni siquiera el 5% para pagar mis estudios. Y yo regreso a la universidad molesto con Dios y molesto con todo el mundo. Ahora viene el milagro. Me llaman y me dicen: queremos que tú seas asistente del pastor de la universidad. Pero de repente no hay dinero en la cuenta bancaria. Necesitas traer, para durar un mes, necesitas traer 30,000 pesos. Y yo: ¿cómo es posible? Yo no tengo dinero. Un año de estudio eran 120,000 pesos. Me dicen en la semana: mi jefe, mira, necesito saber si tú vas a seguir estudiando para conseguir a otro por ti. Tiene una semana para conseguir el dinero. Y esa semana yo comencé a orar a Dios y entendí algo. Entendí en esa semana que mi oración no debe ser porque Dios consiga el dinero. Entendí en esa semana de oración que mi oración era: Señor, dame la fe para saber que tú me sostienes y para saber que tú estás conmigo en este desierto. Yo cambié mi oración. Y recuerdo ese día que tenía solamente el pasaje para ir a mi casa, pero el pasaje que tenía no era porque lo había guardado. Yo había guardado los diezmos y las ofrendas y solo tenía ese dinero para regresar a mi casa y volver. Y cuando llegó ese sábado, yo tenía que entregar al Señor los diezmos y ofrendas. Yo tenía una lucha en mi mente: Señor, pero tú me vas a entender. Y dije: si no soy fiel a Dios ahora, ¿cuándo lo seré? Yo entregué los diezmos y las ofrendas. Inmediatamente llegué a mi habitación, llegó un compañero y me dijo: Wilson, mira, te traje este dinero, el pasaje exactamente para irme a mi casa y regresar. Cuando regreso a mi casa, un hermano en la iglesia me pasa un cheque: mira, Dios me puso eso en tu corazón. Y cuando llego a la universidad a llevar
un poquito de dinero, ni siquiera el dinero suficiente, ni siquiera lo que daba para 2 semanas. Y llevo a caja, dije, mira, esto es lo que pude reunir, 13,000 pesos. Y tenía que traer mínimo 30 para durar un mes. Cuando voy a la universidad, digo, mira, aquí está todo lo que tengo. La directora de caja, ok, vamos a entrar a tu cuenta. Dice, un momento. Cuando entro de nuevo, dice, pero alguien ha venido y ha depositado 120,000 pesos. Un año completo de estudios. Yo, ¿quién lo ha hecho? No sé. Solo aparece como una donación. Salí de ahí y no salí solamente feliz, salí llorando. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta lo poquito que era mi fe. Tú no tienes que pedirle a Dios que te dé el pan y el agua. Es cierto, te lo puedes pedir, pero tu oración debe ser: Señor, dame la fe para saber que no importa las cosas que pasen en mi vida, las situaciones que voy a atravesar, cuando entregue mi vida a ti, tú vas a sostener porque tú me has llamado. De manera que tienes que pedirle al Señor que te aumente la fe, porque el problema del ser humano es la fe. Si tuvieras fe, aunque sea como un granito de mostaza, ¿qué dice la palabra de Dios? Dirás a los montes de tu vida, a los valles de tu vida, a las circunstancias difíciles de tu vida, se moverán. ¿Por qué se moverán? Porque tú lo has dicho. No, porque confías en el poder de Dios para hacerlo. Por lo tanto, amigo, tú no tienes que estar preocupándote tanto por los panes y por los peces. Sí, pídeselo al Señor, pero tu mayor pedido es: Señor, dame la fe, prepara mi corazón, dame una fe valiente, auméntame la fe si es necesario, pero ayúdame a vivir, a caminar, a correr, a seguir en la vida, sabiendo que no importa los montes o los valles que yo enfrente, tú estarás conmigo, tú vas a proveer. Porque Elías estaba preocupado por lo que le estaban persiguiendo y le quitaban la paz, pero Dios tenía algo más grandioso preparado para él. Se llamaba la patria celestial. Mientras estás pensando en Acab, mientras estás pensando en los cuervos, mientras estás pensando en lo difícil que es la vida del cristiano, Dios está pensando en la morada que tiene para ti. De lo que Elías estaba preocupado, Dios lo tenía en abundancia. De lo que tú estás preocupado en esta mañana, al entregar tu vida a Jesús, al entrar a los caminos de Dios: Pastor, yo no me voy a bautizar porque pasa esto y que va a pasar esto, que el trabajo, que las tentaciones. Olvídate, querido, Dios tiene todo preparado para ti. Lo único que necesita es caminar por fe. Y ahí que vas a encontrarte con valles y con montañas y con situaciones difíciles. Pero en ese momento, ¿qué tú vas a hacer? ¿Quejarte? ¿Abandonar el camino? ¿Culpar a la gente que está a tu alrededor? ¿A los acá de la vida? ¿A los cuervos? ¿A los líderes? ¿Al pastor? ¿A los demás? ¿O vas a decir: Señor, solo tú sabes por qué esta persona está aquí? Solo tú sabes por qué están pasando las cosas a mi alrededor. Ayúdame a creer en mi salvación, en que tienes un plan en mi vida a pesar de la situación que estás viviendo. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera pedirle, Señor, eso? Que le ayude a aumentar su fe en medio de las situaciones difíciles que estás viviendo. Yo quiero hacer una oración especial en esta mañana, pero la oración que quiero hacer es aquí, en este momento aquí. Si tú quieres decirle al Señor Jesús, en el desierto que estás viviendo, lo desierto que vas a vivir más adelante, dile: Señor, yo quisiera cambiar mi oración, cambiar mi enfoque espiritual. Ayúdame a ser espiritual y a entender lo que tú quieres lograr en mi vida, para que tú completes tu plan ahora y no enfrentar tantos desiertos innecesarios en la vida. Quisiera tú en esta mañana decirle eso, Señor Jesús. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración especial. Quiero que tú pienses en este momento en el desierto que estás enfrentando, en el Acab que está en tu mente, en los cuervos que están en tu vida, en las situaciones frustrantes, traumatizantes que están en tu vida.
Piensa en esto por un momento. Identifica las cosas que están pasando en tu vida. Ahora yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Puedes tú cambiar las cosas? No. Puedes intentar cambiarlo, pero después va a volver. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? ¿Qué sí puedes cambiar? ¿Sabes qué puedes cambiar? La fe. Tú puedes cambiar tu actitud de fe. Es lo único que puedes cambiar. Y es lo único que Dios necesita para que tú veas su gloria en el desierto. Y si tú en esta mañana quieres cambiar eso, yo quiero pedirte que pases aquí adelante en el nombre de Jesús y le digas al Señor: Señor, tú conoces el Acab, tú conoces los cuervos, tú conoces las cosas complicadas, pero ya yo no quiero hablarte tanto de esto, yo quiero hablarte de mi corazón. Toma mi corazón en esta hora. Toma mi vida en esta hora. Mira mi fe como está, Señor. Y por favor, transforma mi fe. Ayúdame a saber que tú estás conmigo. Ayúdame a creer que tú me amas. Ayúdame a creer que tú tienes un plan para mí. Y tu plan no está en este mundo. Este mundo es muestra de lo que Dios puede hacer. El plan de Dios está en el cielo. El plan de Dios es eterno. El plan de Elías era llevárselo en un carro de fuego para que viviera con él y ya no tuviera que enfrentar el dolor en su vida. Mientras tú y yo estamos prefiriendo estar aquí en esta tierra, que Dios resuelve el problema, pero seguir bregando con el dolor, Este mundo está podrido, amigo. Aquí las cosas no van a cambiar. Pero Dios sí puede cambiar tu corazón. Dios sí puede preparar tu corazón para vivir en un mundo mejor, donde ya no habrá más llanto ni más dolor. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en Elías, y es lo que Dios quiere cambiar en ti. Yo le voy a pedir al pastor que pueda orar por nosotros. Inclinemos el rostro para orar.